Es que antes de saludarlos, yo ya me estaba excusando. Les saludo y les bendigo en la gracia, en la misericordia y deseando para cada uno de ustedes la paz de Dios. El Señor Jesucristo dice en su palabra, le dijo a sus discípulos y cada uno de nosotros somos sus discípulos, mi paz les dejo, mi paz les doy. O sea, no es una dádiva de Él, pero yo no la doy como el mundo la da. Pero no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Quiere decir que quien trae quien busca robarnos la paz, o lo contrario de la paz, es el miedo. Y el miedo nace de la incredulidad. El miedo es el mismo temor. Y ahí viene la desesperanza. Por eso el mensaje que nosotros compartimos de Cristo es un mensaje de esperanza, lo que yo espero en Él. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración y decíamos, la oración no es una camisa de fuerza. La oración no es algo que nosotros copiamos, como lo hace este da resultado, como lo hace aquel no da resultado. Y por eso nosotros, una de las cosas que es sumamente importante que nosotros aprendamos como hijos de Dios, primeramente, antes de verlo como evangelista, es que el mensaje, el mensaje que nosotros tenemos a través del púlpito, es un mensaje que si verdaderamente nos trae a nosotros respuesta, la respuesta tiene que ser por la palabra de Dios, no por la palabra del pastor. Porque a través de la palabra de Dios, nosotros, o a través de la palabra que recibimos en el mensaje, nosotros confirmamos por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Y hablábamos la semana pasada acerca de la oración y este tema que vamos a ver hoy, probablemente digamos, pero yo he escuchado esto varias veces. Entonces, em, nosotros tenemos la oración y les decía yo que hace poco el hermano Alberto también compartió el mensaje de que la oración es una ciencia espiritual. Y justamente esa es la lección número 9. Nosotros estamos en la lección número 9. La oración es una ciencia espiritual. Entonces, veamos, eh, ¿pueden ver la pantalla compartida? Sí se ve. Entonces, la oración es una ciencia espiritual. ¿Qué significa una ciencia espiritual? ¿Qué es una ciencia? ¿Qué es lo que hace el científico? El científico tiene una hipótesis y sobre esa hipótesis él trabaja y al trabajar sobre esa hipótesis hace investigación de campo, hace investigación documental, hace investigación con los antecedentes de otros autores que han buscado respuestas o han hecho estudios relacionados de una u otra forma con lo que él va a investigar. Y entonces el científico toma todo eso, toma todo eso para finalmente llegar a una conclusión. Ahora, eso es desde el punto de vista carnal, de lo que hace el científico. Y nosotros sabemos que lo que es como tal la ciencia, la ciencia sin Dios, la ciencia sin Cristo es oposición. Y entonces, ¿por qué decimos que la oración es una ciencia espiritual? Porque es algo, que no podemos decir que es algo, porque algo es un sustantivo y es algo físico, sino que la oración es una acción.
espiritual que está absolutamente comprobada y que está entrelazada en lo que es lo espiritual. Lo espiritual es, todo comienza, yo siempre les digo a ustedes que todo comienza con la fe, pero todo comienza con la fe en que Cristo es el verbo encarnado, que Cristo es la palabra de Dios. Y al ser Cristo la palabra de Dios, entonces Cristo se encarnó, se hizo hombre, vino a la tierra, enseñó, demostró, demostró con hechos absolutamente comprobables que él era el Hijo del Dios viviente, que él era la promesa y que él es, ¿no? Pero él les demostró en ese tiempo que él era la promesa del Padre. Y el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo a nosotros de lo que es orar. No solamente, no digo la oración como modelo, como estructura, no. Él tenía una vida de oración permanente, constante. Y por eso nosotros, los discípulos, enseñamos a los nuevos creyentes y los nuevos creyentes, es sumamente importante que cada persona tenga un discipulador, que cada uno tenga un discipulador, tenga quien le hace el seguimiento y le da la enseñanza y lo acompaña al campo y lo acompaña en su día a día para que aprenda a ver las respuestas a la oración. Porque lo más difícil en un principio es conectar nuestra vida con las respuestas a la oración. No podemos entender lo que es una respuesta, no lo podemos entender. No, definitivamente al estar en nuestra condición espiritual no lo podemos. Pero tenemos un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento del profeta Jeremías. El profeta Jeremías se dolía en su corazón, se dolía y gemía por el pueblo. El profeta Jeremías sufría espiritualmente, mentalmente y físicamente, sufría porque no entendía cómo el pueblo podía darle la espalda a Dios. No, pues no lo entendía. Y clamaba a Dios y oraba a Dios. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel condenaba y juzgaba a este profeta de Dios, a este hombre que era en la época el escogido de Dios y el llamado de Dios para transformar la época como en efecto lo hizo. Por eso, aunque nosotros no veamos nada, no nos movamos por lo que vemos, sino movámonos creyendo que la palabra es inmutable, que la palabra es eterna, que la palabra trasciende absolutamente el tiempo y el espacio y que la oración que está centrada dentro de la palabra también trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, en ese orden de ideas, nos encontramos con un Jeremías preso, preso. ¿Y preso por qué? Por predicar el mensaje de Dios, por hacer llamado al pueblo a que se volvieran a Dios, a que dejaran los ídolos y que se volvieran de todo corazón a Dios. Y el Señor le dice en Jeremías 33:3, que es nuestro versículo base para lo que es la oración en esta noche, clama a mí y yo te responderé. Es un compromiso de Dios. Dios está comprometido con su palabra. Y a través de tu comunicación conmigo, de tu conexión conmigo, de tu espiritualidad, de la llenura tuya de la palabra de Dios, yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nosotros que estamos claros en la misión de restaurar el verdadero evangelio, sabemos y decimos y creemos firmemente que tenemos que cambiar el preconcepto de que lo que Dios nos va a enseñar está relacionado con el sistema del mundo.
Si Dios nos enseña algo relacionado con el sistema del mundo, es la condición espiritual del mundo, pero no tiene nada que ver con grandeza terrenal, con posiciones terrenales, ni con vanagloria del mundo, sino que tiene que ver con la grandeza de Dios, que Él en su infinita misericordia desciende en cada uno de nosotros y nos da su consejo, nos da su mensaje, nos da el itinerario por el cual tenemos que seguir. Pero para eso nosotros, o sea, esto no se trata de que yo grabe los 7 itinerarios, que yo grabe perdón, las 7 torres, los 7 itinerarios, las 7 señales. Que si nosotros tenemos que reducir las torres, los itinerarios y las señales a una sola palabra, esa palabra es Cristo. No hay otra palabra, es Cristo. Porque es que Cristo es la palabra desde el principio. En el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y Dios creó todo por la palabra. Por eso es que orar con la palabra es lo que hace absolutamente la diferencia para la fuerza espiritual y para la sanidad espiritual. Porque no hablamos de sanidad física, hablamos de sanidad espiritual, que la sanidad espiritual puede traer la salud física, puede traerla, sin duda alguna, porque Dios es Dios todopoderoso. Y porque por la palabra que leía nuestra hermana Mercedes ahorita en Isaías 53, del 3 al 5, por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Y de qué fuimos curados? De la condición espiritual que teníamos. Por eso, para que nosotros crezcamos espiritualmente, el vehículo de Dios es la oración. Amén. Y Dios va a usar a las personas de oración, porque la persona de oración desarrolla los sentidos espirituales. Puede escuchar a Dios no audiblemente, puede escucharlo en la conexión interna de que Dios nos habita. La palabra dice que el apóstol Pablo decía que oraba, para que nuestro ser interior sea transformado. Y ese ser interior transformado es que lleguemos a ser absolutamente espiritual, por encima de todo lo carnal. Entonces, siendo así, siendo de esta manera, y vemos, eh, no son las personas de oración. ¿Y quién me prueba eso a mí? Hay una persona con la que estoy compartiendo el evangelio, es una persona creyente, pero no del movimiento, y yo le digo a ella, no me creas a mí nada. Y me mira así como no te crea nada. No, no me creas nada. Lo que yo te diga, no me lo creas, si no te lo muestro por la palabra. Cuando yo te digo algo a ti, yo te lo tengo que mostrar por la palabra, porque si no son mis palabras. Y mi palabra no cambia a nadie o no transforma a nadie, no busca transformar a nadie, porque no tiene poder, porque no tiene poder. El poder lo tiene la palabra de Dios. Entonces, veamos la palabra por favor, hermano Alberto, Lucas 11:13, Sioyi, Lucas 18 del 7 al 8, hermana Mercedes, Juan 14 del 13 al 14. Y vamos a ver esas promesas porque cuando estamos viendo estas porciones bíblicas que yo se las dejo a ustedes para que cada uno de ustedes las lea, para que cada uno de ustedes las transcriba, para que cada uno de ustedes las medite, para que cada uno de ustedes ore con ellas, se darán cuenta de que quien nos dejó esa palabra
fue el Señor Jesucristo. Estamos hablando de Mateo, Lucas y Juan. Estamos hablando de tres de los evangelios. Eso quiere decir que nos lo dio el propio Señor Jesucristo. Las promesas sobre la oración. Y si decimos, bueno, pero no las dio Dios, las dio el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a Felipe en el capítulo 14, versículo 7 de, del Evangelio de Juan, en Juan le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso cuando vemos lo que habla el Señor Jesucristo, no es que el Señor, no, por eso lo dijo fue el Señor Jesucristo, eso no es Dios. ¿Por qué digo esto? Nosotros a Dios gracias cada día lo tenemos más claro, pero es que todavía la iglesia no está entendiendo la comunión del Dios Trino y nosotros dentro del Dios Trino no entienden que es imposible la separación de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo porque son un solo Dios, pero que cada uno obra de manera diferente y sin embargo no significa que a través de la operación de Cristo no esté el Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo no esté Cristo, que a través de la operación del Espíritu Santo Dios no está ni enterado, no le llegó el correo a Dios de lo que está haciendo el Espíritu Santo. Porque es que nosotros lo vemos aquí así. Nosotros lo entendemos de esa manera. Por eso el Señor Jesucristo dice, respondiendo Jesús les dijo, estoy en el versículo 21 del capítulo 21, este es el pasaje que habla de la higuera y preguntan, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto, os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Yo te prometo que si cuando yo regrese, tienes el cuarto arreglado, vamos a ver la película que tú quieres ver. Entonces, no, pero es que tú me dijiste que íbamos a ver una película, sí, pero había una condición. Y la condición siempre va a ser la fe, la palabra. Si guardan mis mandamientos, serán verdaderamente mis discípulos. Si guardan mis mandamientos, si guardan los mandamientos, el Padre les amará. Si guardan los mandamientos. ¿Por qué? Porque todo viene dado por la palabra. La palabra contiene el poder del Dios Trino y nos ha sido dada a nosotros. Y por eso es nuestro manual de vida. Ahora, este manual de vida debería llamarse el manual de vida de los hombres y mujeres superpoderosos. ¿Por qué? Porque vivimos con el creador del cielo y de la tierra, porque dependemos del que venció a Satanás y somos el templo donde mora el poder de Dios, que transforma, que recrea, que sana, que restaura, que obra de manera poderosa. Vamos a ver la palabra en Lucas 11:3, hermano Alberto. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Amén. Y nosotros no podemos olvidar el fundamento de lo que es la oración. La oración de acción de gracias delante del Padre. Ahora, ¿por qué? Porque vimos un nuevo día. La oración al Padre, porque tenemos el privilegio de llamarlo Padre. ¿O ustedes creen que todos pueden llamar a Dios Padre y pueden recordar a primera hora al despertarse que tienen un motivo de agradecimiento porque hoy vamos a vivir en la buena noticia?
Gracias, Padre, porque hoy es un día nuevo que tengo para disfrutar la buena noticia de que Jesús es el Cristo, que es tu Hijo, la solución a todos los problemas de mi vida. Él es mi verdadero profeta y saber por qué es el profeta y tomar la palabra de Juan 14:6, mi verdadero sacerdote y saber por qué y tomar la palabra de Romanos 8:2 y mi verdadero rey quien deshizo todas las obras del diablo. ¿Saber por qué? Ah, porque deshizo todas las obras del diablo. Me dejó libre, me hizo libre. Y lo que dice la palabra en Primera de Juan 3:8. Ya ahí, hermanos, hay de por sí, ya allí hay una oración que tiene poder. ¿Por qué? Porque el poder que tiene la oración está concentrado y contenido en la palabra. Esto es lo que está mostrado y demostrado, que es por el Espíritu de Dios que nosotros podemos llamar a Jesús Cristo. Entonces tenemos el Espíritu de Dios y por el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios el que nos guía y nos enseña a orar. Ahora nosotros tenemos el privilegio de tener escuelas de evangelismo en diferentes instancias, como la tenemos con Panamá, y todos los días nosotros estamos aprendiendo. Pero el discípulo aprende todos los días, no solamente el día de culto. El discípulo toma el tiempo para entender, es así, a qué al quién es esto? Cristo. ¿Quién es Cristo? El Evangelio. Como usted lo vea o lo comprenda mejor. Pero Cristo es el verbo encarnado. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál es el verbo? La palabra. Entonces, cuando invoco la palabra, invoco el nombre de Cristo. Y por eso, hermanos, ya, en varias oportunidades he escuchado personas que oran, aquí está, que oran y terminan la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es que digo que esté mal, pero la oración se sella en el nombre poderoso de Jesucristo, porque sin Cristo no hubiera Padre y no hubiera Hijo. Y Cristo, que es el misterio del Dios Trino, quien es el misterio del Dios Trino, fue quien venció a Satanás. Y por eso es que Dios le dio a él potestad, autoridad, le dio autoridad sobre todas las potestades, sobre todo dominio, sobre todo el poder que se nombra, decía el apóstol Pablo, no solamente en este siglo, sino en los venideros. Y miren cuántos siglos han pasado y la palabra permanece para siempre. Entonces, veamos la palabra, hermano Alberto, en Lucas 18, del 7 al 8. Pastora me había dicho a mí. I'm so sorry. Ah, lo siento, Tranquila, la voy a leer. Ay, lo siento, si oyera. Por favor, continúa tú. Ok. Dice la palabra, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Wow, wow. Y cuando venga el Hijo de Dios, el que nos dio la palabra, ustedes oran, es que quedará siglo tras siglo, mejor dicho, sí, siglo tras siglo, año tras año, mes tras mes, día tras día, quienes continúen el Evangelio. Nosotros como Iglesia Manuel Latinoamérica decimos, sí, Señor, hasta mi último suspiro, hasta mi último suspiro, yo voy a predicar el Evangelio. Por eso es que dice, hasta mi último suspiro ante todos, yo voy a proclamar, a declarar, a predicar que Jesús es el Cristo. Porque esa es la respuesta.
Solo que con el devenir del tiempo, en el movimiento de aposento alto, muchas veces se toma esta frase como un eslogan. Jesús es el Cristo, solo Cristo, Jesús es Cristo, Cristo. Pero es algo, es un nombre que trasciende absolutamente los siglos. Es desde antes de la eternidad y después de la eternidad. Es el enviado de Dios para salvación. Entonces, ¿quién continúa? Ah, no, leímos 3 versículos. Dije que íbamos a leer 3 versículos y yo voy a leer Juan 14. Juan, de que el Señor Jesucristo está diciendo en el versículo 12, diciéndonos a nosotros, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y cuando yo vaya al Padre, recuerden que todo tiene una corriente. Cuando yo vaya al Padre, yo rogaré al Padre para que les envíe a otro consolador. Yo soy su consolador ahora. Va a venir otro. Él los va a guiar tanto al Padre como a mí. Él les hará saber lo que ha de venir. Él los va a llevar a ustedes a las 237 naciones. Él va a hacer que nazcan niños con el corazón dispuesto para Dios en las 237 naciones. Él nos va a llevar a las bendiciones de encuentro. Él va a crear corazones que sean sensibles a la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, necesitamos realmente creer que Latinoamérica es el semillero de los misioneros para los próximos años y para los próximos siglos, porque nosotros no sabemos cuándo ha de venir el Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué estamos preparando nosotros la tierra? Para que haya fe cuando Él venga por segunda vez. Y dice, eran cosas mayores que yo. Pero dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿En base a qué? A lo que está hablando de todo el capítulo 14, de que Él es el camino, de que Él es la verdad, de que Él es la vida. Anhelemos la verdad. O sea, el Señor dice, anhelen lo mío, no anhelen lo suyo, no anhelen lo del mundo, anhelen lo mío y conozcan el mundo espiritual. Hace unas semanas vimos, creo, hace 2 semanas vimos, conociendo al enemigo. Necesitamos conocer quién es el que estorba las oraciones, quién es el que busca siempre llevarnos atrás al lodazal donde nacimos, al lodazal donde crecimos y al lodazal donde muchas veces nos hicimos cristianos y aprendimos y nos trajimos todo ese lodazal. Pero el Espíritu Santo es el que nos está limpiando, porque el Espíritu de Dios es el que Dios nos dejó para que nos llene plenamente. Entonces, ¿qué pasa cuando oramos? Cuando oramos hay un mover entre el cielo y la tierra. Ahora, si nosotros oramos las 24 horas, claro, el concepto de lo que es orar, con todo lo que sentimos, con todo lo que creemos, con todo lo que no vemos, con todo lo que nos angustia, con todo lo que nos alegra, con todo, conectar toda nuestra vida con el Señor. Entonces, el chaval al pastor Río decir esto y a mí me causaba risa, que él decía, no dejen descansar al Señor. Y la Biblia lo dice, pero es bíblico. O sea, el pueblo que se mantiene en oración, entonces mueve todo el reino de Dios, porque el Espíritu Santo está con nosotros y está presente. Los ángeles se movilizan, se quebrantan las fuerzas de la oscuridad. Salimos nosotros de la incredulidad. Y sin duda alguna, podremos ver, experimentar la obra de Dios para que nosotros, ese es el testigo, el que experimenta, el que tiene evidencias. Porque es que si yo hago el evangelismo, que lo puedo hacer, no digo cualquier persona lo puede hacer, el evangelismo tomando el mensaje,
bueno, toma el mensaje, yo esto lo entiendo así, esto lo dice la palabra y lo lee y se lo enseña a la persona. Pero si la persona no tiene los fundamentos de fe establecidos en la absoluta soberanía de Dios, en que Cristo es el enviado de Dios para salvación y que el Espíritu Santo es el que trasciende absolutamente todo en nosotros y nos mantiene a nosotros elevados, disfrutando de la gloria de Dios, la palabra no va a tener vida. ¿Cómo? Pero es la palabra de Dios. Pero el que la está tomando no tiene fuerza espiritual, no tiene el fundamento y puede avanzar y hasta puede encontrar personas y hasta puede tener el deseo, pero no concreta. Las personas se van. Las personas no siguen. No hay discípulos. Y como no hay discípulos, la persona se cansa y busca otro y busca y busca y busca. Pero ese buscar es físico. Cuando yo lo hago de manera espiritual, dame agüita por favor, en oración, de manera espiritual, en oración, llenándome yo de esas plataformas, siendo yo esa plataforma, mirándome yo, sí, mirándome así por dentro, ¿qué es lo que hay aquí? Gracias. Entonces, también la obra no es mía. Nosotros podemos decir, la obra no es mía, la obra es del Espíritu Santo. Todo es gracias a Dios, sí, todo lo hace Dios, pero lo hacemos sin tener la conciencia espiritual de lo que yo necesito. Y yo necesito tener toda la plenitud de Dios. Por eso, la diferencia de este mensaje de hoy en cuanto a cómo debemos orar con relación al de la semana pasada es que nosotros, yo le decía la semana pasada, la primera persona por la que yo tengo que orar es por mí misma. Por mí misma. Y les decía el domingo en el culto, la misma palabra nos da los títulos de oración. Por eso, ¿cómo debemos orar? Pasando tiempo con la palabra. Pasando tiempo con la palabra. Tomar tiempo con la palabra. Y pararme de Dios con su palabra. Con su palabra. Y ese tiempo yo tengo que tenerlo, definirlo, desafiarme. ¿Por qué? Porque tiempo no hay. No hay. No hay, no lo va a ver, hermanos. Mientras usted quiera, usted dice, yo quiero de verdad tomar tiempo para la palabra. En una oportunidad les decía que el año antepasado, cuando no, yo fui a Perú el año 2025. El año pasado, para yo ir a Perú, antes de yo ir a Perú, yo me fui sola a un retiro. O sea, a un retiro en el sentido que me retiré. No estaba con nadie, ninguna persona. Nadie. Yo sola con el Señor. Y, y yo leía la palabra. Y era escuchar, leer la palabra y escribir, y escribir, escribir, escribir. No escribía la palabra, escribía lo que el Espíritu me ministraba. Porque es que estaba solamente concentrada en eso. Y dentro de las instrucciones que el Señor me dio instrucciones de no lleves ninguna comida, ni que sea difícil para hacer, ni que sea difícil para digerir. Ninguna comida. Ensaladita, puras cositas que realmente estaba muy, muy, muy ligera de comida. No me daba sueño, no me cansaba. Y mientras más leía la palabra, brotaba.
Y justamente el libro que leí en esa semana fue, fue Jeremías, fue Jeremías. Y brota, salta, la palabra salta. Y es muy diferente cuando tomamos ese tiempo en un lugar determinado, en un lugar determinado para nosotros, el Señor y nosotros. De allí nuestra oración va a cambiar. Porque nosotros siempre estamos tan ocupados que el mundo no nos deja escuchar. No nos deja para nada escuchar y no nos va a dejar escuchar. Y fíjense ustedes que muchas veces nosotros estamos en la iglesia, no digo en nuestra iglesia, en la iglesia física, una iglesia que sea física, y estamos unidos en una vigilia de oración y cuando hay el break, perdón, cuando hay el receso, cuando está el receso para ir sí, a tomar un cafecito, a tomar un juguito, las personas se desconectan de la palabra. No hablan de lo que estábamos orando. No hablan de motivos de oración, hablan de otras cosas. Comienzan a hablar de la semana. Ay, que esta semana estuvo pesadísima, gracias a Dios que hoy es viernes, porque... Y allí está el nivel espiritual. Esa es la ciencia espiritual, que todo requiere una investigación, que todo requiere una confirmación de la palabra, que todo requiere realmente mucho más allá de lo superficial para que nosotros podamos tener profundidad en la raíz del Evangelio. Que esas raíces nazcan o crezcan profundos en el interior de nosotros. Los árboles más grandes, tienen unas raíces muy profundas y muy fuertes y duran años, años y años. Y ninguna tormenta, ninguna tempestad los tumba, porque la naturaleza sostiene a los fuertes. A los débiles, la naturaleza se los lleva. Entonces, la naturaleza nuestra tiene que tener la fuerza espiritual dentro de Cristo. Solo Cristo, solo la palabra. Y ahí sí vienen los tres hoy. Ahí sí vienen los tres hoy, porque dentro de la palabra yo puedo orar y el Evangelio me transforma, me cambia, me recrea y me sana. Y me sigue salvando. Nosotros hablamos de la salvación como algo instantáneo, pero el Señor nos está salvando todos los días. Por eso la palabra dice que las misericordias del Señor son nuevas cada día. Entonces, que cuando nos unamos en oración, estemos unidos realmente en oración. Que cuando vayamos a la iglesia, venimos a la iglesia, estemos orando, como les he dicho, antes por el culto, antes con la palabra, antes leer la palabra. Estás escuchando la palabra y escucharla en oración, siempre en oración. Porque cuando yo escucho y oro y estoy en oración, no hay lugar para la crítica. No hay lugar para la crítica. Porque hoy la pastora, ¿y dónde estaría? Y que había ruido y que tal y que esto, que aquello. Y yo les pido disculpas por eso. No me estoy excusando. Es que tenía bueno, no, yo le decía hoy a mi hija, no hay tantas explicaciones, hija. Y yo siempre soy para estar dando explicaciones. Siempre, siempre, porque es una manera de cómo a uno lo criaron, que hay que justificar todo. Pero créanme que es ajeno a mi voluntad. Y el Señor nos va a guiar día tras día, tras día, tras día, buscando que seamos esos árboles firmes que van dando semilla, la semilla, la semilla, la semilla del Evangelio hasta que se levanta un bosque. Pero ese bosque está sembrado en la oración. Decía Juan Calvino esto que está aquí, y aprendámoslo para toda la vida. Si fracasas en la oración, si fracasamos en la oración, fracasamos en nuestra vida espiritual. ¿Somos seres espirituales? Sí. ¿Somos salvos? Sí. Pero sin ninguna fuerza ni trascendencia ni podremos dejar un futuro verdaderamente establecido en la palabra
para las siguientes generaciones. Y en el deseo de Dios está que nosotros todos crezcamos, todos. Es la naturaleza. Un bebé nace hoy y ya mañana está diferente. Y en 10 días le ha cambiado la carita y le ha cambiado el peso. Nosotros en 10 días todavía no sabemos lo que significa la salvación. Pero vamos, día tras día, día tras día, día tras día, día tras día. Porque tenemos una nueva vida y Dios quiere que la vivamos en abundancia. Ese es su anhelo, ese es su deseo, ese es su regalo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, nosotros te damos gracias por el privilegio de la vida que tenemos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestro Cristo, tú eres nuestro Cristo. Tu evangelio, tu buena noticia es la alegría nuestra para vivir. Es nuestro evangelio. Anhelamos que sea tu evangelio nuestro evangelio, nuestra razón de vivir y que nosotros estemos felices dentro de ti, sabiendo, Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario consumaste de manera completa la salvación. No quedan materias pendientes, no queda para nosotros nada más que hacer, sino disfrutar y vivir la vida dentro de ti como el Cristo resucitado, el que venció a la muerte, el pecado original y a Satanás. Y en la autoridad de tu nombre, Señor, nosotros oramos, pidiendo que nuestro ser interior sea absolutamente lleno de la plenitud de tu Santo Espíritu, para que recibamos la guía, sin duda alguna, sin titubear de tu Santo Espíritu, y podamos seguir por ese camino que ya tú tienes marcado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos. Que el poder de tu Santo Espíritu, el poder del trono celestial y la bendición de ustedes, Dios Trino, sea sobre cada uno de ellos. Que cada uno se levante como testigo dentro de su familia. Que en su familia, Señor, ellos sean luz para que dentro de sus generaciones haya la continuidad del Evangelio. Y que en el lugar donde ellos viven, en el territorio donde ellos viven, en la región donde ellos viven, sean torres de luz que quebranten todas las fuerzas de la oscuridad y que puedan salvar la región donde tú los esparciste, el país donde tú les permitiste nacer. Señor, para que juntos seamos los conquistadores de esta época. Te damos gracias por tu palabra y oramos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Cristo. Amén y amén.